Hola, bienvenidas a otro episodio de Crear tu mejor versión podcast. Soy Carla Sánchez y estoy muy emocionada de acompañarte en este viaje hacia ese autoconocimiento y esa transformación que queremos. Hoy vamos a hablar de un tema que está en el corazón de la mayoría de nuestros desafíos que se dan día a día a nivel personal. Y les quiero hablar de la identidad. Esa palabra que la escuchamos, pero que estoy segura que cuando te preguntan quién sos, no qué haces, no de quién sos hija o con quién te casaste o cuál es tu profesión, sino quién sos. Esa pregunta que muchas veces te puede dejar en blanco. Pues alguna vez es importante detenerse a pensar quién es realmente uno, más allá de lo que ves en el espejo o más allá de lo que la gente dice que sos. Hoy vamos a explorar cómo introducir la logoterapia puede ayudarnos a entender nuestra identidad de una manera más profunda, dándonos como claves para mejorar nuestro amor propio y sobre todo mejorar nuestra autoestima. Por eso te quiero como dar una explicación si no sabes qué es la logoterapia para que puedas tener el contexto. Entonces, antes de comenzar este camino para irnos sumergiendo hacia lo profundo de la identidad, con respecto a la logoterapia puede ayudarnos a encontrar nuestro propósito. Es parte fundamental de la logoterapia para mejorar nuestra autoestima. Y quiero tomar un momento para explicarte lo que es exactamente y por qué es tan importante para nuestra vida. La logoterapia fue desarrollada por el psiquiatra filósofo Viktor Frankl, quien después de sobrevivir a los errores de los campos de concentración nazi, él llegó a la conclusión de que lo realmente importante que ayuda a las personas a sobrevivir incluso en las circunstancias más extremas es tener un sentido profundo de la vida. La logoterapia es una forma de psicoterapia que pone en énfasis la búsqueda del sentido de la vida, es decir, aquellos psicólogos que utilizamos la logoterapia también como una herramienta para trabajar con nuestros pacientes, hace esto parte de la terapia que tenemos, es parte de la psicoterapia. Entonces, buscamos el sentido de la vida en la circunstancia en la que estemos viviendo, sea lo que sea. A diferencia de otras corrientes psicológicas que se enfocan o en el pasado o en los traumas, la logoterapia se centra en el futuro y en la búsqueda de un propósito personal, porque se visualiza cómo quieres salir de esta situación, ¿verdad? Que estás atravesando. Entonces, Víctor Franklin sostenía que el ser humano es capaz de encontrar sentido en la vida, incluso en medio del sufrimiento. ¿Y por qué no se va al pasado? Bueno, porque el pasado ya pasó. Eh, ¿Por qué no se queda en el presente? Porque tal vez si te quedas en el presente está siendo demasiado doloroso para vos y no encontramos esperanza cuando estamos en el presente. Pero si tratamos de imaginarnos cómo queremos ese futuro, empezamos hoy a accionar para que ese futuro llegue. No quiere decir con esto que las otras corrientes estén equivocadas, no. De hecho, a mí me gusta mucho trabajar también en el pasado para entender por qué hoy estamos acá. Pero me encanta trabajar también en la logoterapia para encontrarle un sentido a esto que estamos pasando hoy, que nos va a llevar a hacernos sentir mejor en el futuro. Es una terapia que se basa en la idea de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir cómo enfrentarse a los desafíos de la vida, incluso cuando no podemos cambiar nuestras circunstancias. Pero la logoterapia pone el foco en encontrar un significado profundo que nos impulse, que nos dé dirección y nos permita superar las dificultades con resiliencia. En lugar de centrarnos únicamente en el dolor, en la frustración o en la angustia, más bien nos invita a mirar el futuro y a preguntarnos, ¿qué puedo hacer con esto que estoy viviendo? O ¿cómo puedo darle un sentido profundo a esto que estoy viviendo? Una de las premisas claves
de la logoterapia es que el sentido de la vida no está predeterminado, sino que se construye cada día a través precisamente de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de nuestra capacidad de dar significado a lo que hacemos. La logoterapia nos invita a buscar ese sentido de una manera activa. No se trata de esperar que el sentido llegue de forma mágica, pasiva, iluminada, sino de buscarlo realmente, de crear nuevas formas de verlo y de vivirlo, incluso cuando parece que todo está perdido. Y eso es precisamente lo que quiero que exploremos hoy. Cómo a través de la logoterapia podemos conectar con nuestra identidad, encontrar nuestro propósito y en consecuencia de eso mejorar nuestra autoestima y nuestro amor propio. Ok, con esta explicación de la logoterapia, te preparo para que podamos ir viendo cómo podemos ir creando esa identidad. Y aquí vamos a hacer una división. Lo que estás escuchando sobre identidad te va a dar a vos una perspectiva de cuál es la identidad que hoy tienes acerca de quién sos. Pero también podemos construir esa identidad que esperas tener. Y esa identidad se construye casi siempre cuestionando y cambiando esas creencias que para vos son tu realidad hoy, pero que podés modificar porque afortunadamente tenemos la capacidad de cambiar. Entonces vamos a entender qué es la identidad. Para comenzar, quiero que te imagines un árbol robusto, con raíces profundas y gruesas y una copa llena de hojas que se extienden al cielo en ese árbol. Esas raíces de ese árbol son su identidad, es tu identidad. Esas raíces a veces, pues, son invisibles a los ojos de los demás, pero son las que lo sostienen, son las que lo alimentan y lo hacen crecer. Las hojas, por otro lado, son las que todos pueden ver, todo el mundo lo puede ver, el exterior lo puede ver. Lo que la gente percibe de nosotros son esas hojas. Nuestra imagen física son esas hojas. Nuestras interacciones con los demás son esas hojas. Entonces, lo que quiero que te lleves de esta imagen es que nuestra identidad no está en las hojas, no está en lo que los demás ven, no está en cómo nos vemos, no está solo en lo que los demás ven de nosotros, ni en cómo nos perciben, ni siquiera en lo que pensamos que deberíamos ser. Nuestra identidad está en las raíces. Esas raíces están formadas por nuestras creencias, que son nuestra verdad, que son nuestra realidad, son nuestros valores, son nuestras experiencias de vida y la manera en que nos conectamos con las demás personas, con el mundo. Cuando una de esas raíces está desequilibrada, nuestro árbol se tambalea. Pero cuando nos conectamos con esas raíces de una manera sana, podemos crecer fuertes y sólidos, incluso cuando hay tormentas en la vida que traten de doblarnos. Entonces, Víctor Franklin es el creador de la logoterapia, como te decía, y él solía decir que en la vida no es lo que hacemos lo que nos da sentido, sino el por qué lo hacemos. Te repito, en la vida no es lo que hacemos lo que nos da sentido, sino el por qué lo hacemos. ¿Ok? Yo soy psicóloga, pero eso es lo que hago, ¿verdad? Pero eso no le da sentido a mi vida. El por qué lo hago es lo que me da el sentido a mi vida. Poder llegar a vos y ayudarte en tu vida, ese es mi propósito. Que utilizo la psicología para hacerlo, sí, pero lo que me da el propósito a mi vida en ese aspecto es poder llegar a vos.
y en algo ayudarte, aunque sea mínimo. Em, Víctor Franklin pasó años en esos campos de concentración nazis y a pesar de las condiciones más extremas, él encontró un propósito, una razón para vivir en medio de un sufrimiento inexplicable que claramente es de las cosas tal vez más dolorosas que ha tenido la humanidad. Y él descubrió que mientras más profundo sea el sentido que le demos a nuestras vidas, más capaces somos de enfrentarnos a los desafíos. Pero ¿cómo se conecta esto con la identidad y el amor propio? Bueno, cuando hablamos de autoestima, muchas veces lo reducimos a cómo nos vemos o cómo nos ven los demás. Y la verdad es que el amor propio está mucho más relacionado con la capacidad de conectar con nuestro porqué. Te lo repito, el amor propio está mucho más relacionado con la capacidad de conectar con nuestro porqué. Cuando sabemos lo que realmente nos importa, lo que realmente le da sentido a nuestra vida, somos mucho más capaces de valorarnos. Porque el amor propio no es solo un sentimiento, es una acción que nace de entender nuestra razón de ser. Si yo te contara la historia de Ana, que es una mujer de 35 años, madre de dos hijos pequeños, desde afuera Ana tiene todo lo que parece hacerla feliz, es decir, una familia que ama, un trabajo estable, una casa. Pero si miramos más de cerca, veremos que Ana se siente a veces vacía. Se ha olvidado de ella misma en medio de las responsabilidades cotidianas. En la forma en que se ve a sí misma está condicionada muchas veces por el rol de su mamá, o sea, de ser mamá, de ser esposa. En sus ojos ya no es Ana, es simplemente la mamá o la esposa de... Y la mirada que tiene sobre sí misma está definida por lo que los demás están esperando de ella. Entonces Ana empieza a preguntarse, ¿quién soy cuando no soy solo madre o esposa? Y al empezar a reflexionar sobre esto, se da cuenta de que ha dejado de lado muchas de sus pasiones. La pintura, por ejemplo, porque es algo que siempre amó, pero que nunca había tenido tiempo para retomar. Y al reconectar con esa pasión, Ana empieza a sentir una chispa de vida que había perdido. Y no solo eso, al retomar la pintura, Ana empieza a encontrarse de nuevo con su identidad. Más allá de los roles que juega en su vida de mamá, de esposa, es entonces cuando el amor propio comienza a florecer. Porque Ana ya no se define solo por lo que hace por los demás, sino por lo que es en sí misma. Entonces, volvamos a las raíces de aquel árbol que te mencionaba. Imagina que las raíces de tu identidad están formadas por todos y cada uno de los momentos de tu vida que realmente te definen. Esas experiencias que, aunque no las veas, siguen alimentando cada paso que das. Tal vez haya una raíz que provenga de una lección que aprendiste en una adversidad o una raíz que creció cuando descubriste una pasión que te hace sentir viva. Pero si nunca te detenes a mirar esas raíces, a entender lo que realmente te da sentido, es fácil que tu árbol se tambalee. Ahora quiero que penses en un momento en tu vida en el que te hayas sentido verdaderamente tú misma, plena, conectada con tu propósito. Tal vez fue un momento de creatividad cuando te ayudaste a vos misma o ayudaste a alguien más. Cuando lograste algo que parecía imposible para vos. Ese es tu propósito.
No está en cómo te ves, sino en lo que sos capaz de hacer cuando te conectas con lo que realmente importa para vos. Por eso la logoterapia nos invita a mirar nuestra vida a través del sentido que le damos. ¿Qué significa esto para nuestro amor propio? Bueno, que no depende de la validación externa, sino de nuestra conexión con lo que realmente somos. Al conectar con nuestro propósito, podemos empezar a amarnos a nosotros mismas desde un lugar más profundo, desde un lugar que no está condicionado por el reflejo en el espejo o las expectativas de los demás. A mí esta parte me pega mucho porque es de lo que yo estoy personalmente agarrándome y abrazando. Porque después de mi posparto, o sea, perdón, después de mi parto y ahora que estoy en mi posparto de mi segunda hija, después de 18 años de haber sido mamá por primera vez, a mis 40 años llega Miranda y ya nada es igual que a los 20. Entonces, verme al espejo para mí ha sido un reto porque no reconozco esta versión en el espejo. Entonces, me encontré a mí misma dándole mucha importancia a lo que estaba viendo en el espejo y dejando de lado quién realmente soy. Y yo soy mucho más que lo que veo en el espejo. Entonces, una situación de posparto como la que estoy viviendo vino a mi vida a darle este sentido de reconectar con mi verdadero yo, con mi verdadera esencia, con mi verdadera identidad, porque es donde yo estoy tomando toda la fuerza para recordarme que es pasajero, que yo tengo la capacidad de cambiar mi forma en la que me veo, pero que tengo que ser compasiva y darme tiempo porque estoy en un posparto, que mi hija apenas tiene 4 meses. Entonces, poder tener la capacidad de ir a encontrarle ese sentido y de recordarme quién soy, me ha favorecido un montón para aceptar esta versión de posparto que estoy teniendo, de abrazarla y amarla y agradecerle, porque dio vida. Entonces, eso ha funcionado enormemente para este proceso. Y sé que esto te puede ayudar a vos también, porque quiero que te imagines que sos una escultora y que tu obra es tu vida, que tu obra maestra es tu vida. Pero en algún lugar no sabes em, dónde colocar esa obra. Y en lugar de moldearla con lo que venías moldeándola, que son herramientas físicas, como cómo me veo, cómo me queda, la estás moldeando más bien con tus decisiones, con tus valores y con tus pasiones, que es lo que yo he estado haciendo. En vez de moldearla con algo físico, la estoy moldeando con algo profundo, como mis decisiones, mis valores, mis pasiones. Y cada día que tengo es una oportunidad para añadir un toque más a esa escultura, un paso más cerca de mi mejor versión. Porque el amor propio es ese proceso de esculpirte todos los días, donde reconozco mis imperfecciones, pero celebro mis logros y siempre estoy buscando esa esencia que solo yo puedo darle al mundo, que solo vos podés darle al mundo. Ahora que hemos hablado sobre la importancia de la identidad, del amor propio, quiero que exploremos algunas técnicas de la logoterapia porque te podrías estar preguntando, ok, Carla, pero ¿qué hago para cambiarlo? Y estas técnicas que te voy a dar pueden ayudarte a encontrar ese propósito, ese sentido a tu vida en este momento por la situación que estés pasando. Y estas herramientas no solo te van a ayudar a conectar con lo que realmente importa, sino que también te van a permitir ver tu vida desde una perspectiva más profunda, con más significado. Entonces, prepárate y anota. La primera técnica que quiero darte se llama la paradoja intencional.
Te voy a explicar en qué consiste y luego te digo cómo la puedes practicar y te doy un ejemplo. La paradoja de esta técnica es un concepto central de la logoterapia. Se basa en un enfoque único para tratar los miedos y la ansiedad que nos bloquea. Entonces, en lugar de intentar evitar las preocupaciones, evitar el dolor, Víctor Franklin nos invita a enfrentarlos directamente, pero con un giro, que es cambiar nuestra forma de relacionarnos con el miedo y con la ansiedad. Esta paradoja intencional es la práctica de concentrarse en lo que tenemos de manera deliberada y sin resistirnos, lo que paradójicamente ayuda a reducir la ansiedad que estos miedos causan. Te voy a decir cómo la he aplicado yo. Me da horror verme al espejo. Bueno, me daba horror verme al espejo, estoy en ese proceso. Entonces, claro, verme al espejo es todo un tema, tomarme fotos es todo un tema, hacer videos es todo un tema para todo esto de la creación de contenido. Pues entonces estoy haciéndolo con mucho más razón. Y estoy grabándome, estoy editando reels, estoy tomándome fotos y no me veo como a mí me gusta verme, pero lo estoy haciendo y estoy subiéndolo, lo estoy exponiendo esta versión. Entonces, a lo que más miedo me daba, que es verme y exponerme, pues lo estoy haciendo. Y ya lo mando, lo tiro y tiro la bomba y ya. Simplemente estoy aceptando con esto estoy aceptando esta versión de mamá posparto que estoy viviendo, que es maravillosa. Entonces, ¿cómo practicarla? Es algo de esta forma que te estoy diciendo. Imagina que tenés miedo también de encontrar tu propósito, de no ser, no sé, lo suficientemente buena. En lugar de tratar de ignorar ese miedo, que muchas veces lo ignoramos con un montón de situaciones y personas que muchas veces no nos hacen ni siquiera bien, intenta más bien pensar en ese miedo de manera activa. Acepta que ese miedo está presente, pero hazlo con la intención de no dejar que te paralice. Por ejemplo, si tu miedo es no ser suficiente, podrías escribir un mensaje a vos misma en el que te permitas sentir ese miedo, pero luego lo desafíes con algo positivo y algo realista, ¿verdad? Ejemplo, hoy me voy a permitir sentir miedo al fracaso, pero también voy a recordar que cada paso que doy hacia mi propósito es un acto valioso en sí mismo, independientemente del resultado que obtenga. ¿Ok? La segunda técnica se llama la técnica de la derecha del sentido. En la logoterapia enfatiza que el sentido de la vida no es algo que se nos impone desde afuera, sino que lo encontramos al darle significado a nuestras experiencias. Franklin decía, que el sentido de la vida puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles y a menudo lo hallamos a través de nuestras respuestas y decisiones que tenemos frente al dolor, al sufrimiento y a los problemas. ¿Cómo la practicamos? Bueno, esta técnica te va a invitar a mirar tu vida, a reflexionar sobre tu vida y reconocer cómo cada experiencia que has vivido, incluso las más dolorosas, te ha llevado hacia tu propósito o crecimiento. Reflexiona sobre tus momentos más difíciles y pregúntate, ¿qué he aprendido de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar esta lección de vida para avanzar hacia mi propósito más grande? Y eso cambia todo el sentido de lo que estés pasando o de lo que pasaste. Ejemplo práctico. Si has pasado por una ruptura dolorosa, puedes pensar en lo que esa experiencia te enseñó sobre vos misma. Tal vez aprendiste a que tenías que poner límites saludables o tal vez descubriste que tu felicidad no depende de estar en una relación. Reconocer estas lecciones puede ayudarte a redefinir tu propósito personal. La técnica número 3 es el ejercicio de la carta a futuro. Esta técnica lo que hace es que
trates de pensar en el futuro como una forma de reflexión sobre el propósito de la vida. Imagina que eres una versión futura de vos misma, llena de sabiduría, de paz, de felicidad, de seguridad, y que va a estar mirando atrás en tu vida. Entonces, ¿qué te diría esa versión? ¿Qué decisiones crees que serían importantes tomar para que tu vida tuviera significado profundo y satisfactorio? Entonces, tómate un momento para cerrar los ojos y visualizar tu vida dentro de 5, 10, 20, 30 años. Imagina que estás mirando atrás desde un lugar de plenitud y de serenidad. ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Cómo te gustaría que te recordaran las personas a tu alrededor? ¿Qué consejo te darías a vos misma, a la versión que estás siendo hoy, en este momento de tu vida? Por ejemplo, puedes escribir una carta desde tu yo futuro a tu yo actual, desde tu versión del futuro a tu versión actual. Y en esta carta podrías ofrecerte palabras de aliento, de dirección, de consuelo, de motivación, de empoderamiento. La idea es que la carta te sirva de guía para tomar decisiones hoy que te acerquen a esa vida plena y significativa que te mereces tener, que te mereces vivir sobre todo. La cuarta técnica es el enfoque de la responsabilidad personal. Víctor Franklin afirmaba que el sentido de la vida se encuentra en nuestra capacidad de elegir. Qué poderoso que es eso. Nuestra respuesta ante cualquier situación siempre la podemos elegir, aunque no siempre tenemos control sobre lo que nos sucede, pero siempre tenemos control sobre cómo respondemos a eso que nos sucede. Este sentido de responsabilidad personal es clave para encontrar el propósito de tu vida. ¿Cómo practicarla? Es cada vez que te enfrentas a una situación difícil, a un problema, recordá que siempre podés elegir cómo vas a tener una respuesta, cómo vas a reaccionar, cómo vas a responder. Reflexiona sobre lo que podés aprender de esa situación y cómo te gustaría reaccionar. De hecho, tenés que practicar esas reacciones más gestionadas a nivel emocional. ¿Cómo podés tomar responsabilidad por tu propio bienestar emocional, sobre tus propias decisiones y tu propósito? Independientemente de cómo sean las circunstancias externas, siempre podés elegir tu respuesta. Ejemplo, si estás atravesando un momento de incertidumbre, de angustia, en lugar de paralizarte por el miedo, pregúntate, ¿cómo puedo responder a esta situación de una manera que me acerque más a mi propósito? ¿O qué acción puedo tomar hoy que me haga sentir que estoy construyendo la vida que quiero y que me merezco? La, la parte de conocerse estas técnicas de la logoterapia puede ayudarte muchísimo a aplicarlas para poder conectar con esa identidad que querés construir. Y ahora quiero que puedas hacer un ejercicio práctico también para integrar todo esto en tu vida diaria que hemos estado hablando de la identidad con propósito. El propósito no está en el futuro lejano, sino en las pequeñas decisiones que tomas cada día. Quiero que hagas una lista de tus valores más profundos. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? Haz esa lista. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? Luego, ¿qué es lo que te da satisfacción? Y escribilo. Luego quiero que hagas una lista de las actividades que más disfrutas. ¿Qué cosas te llenan a vos de energía? ¿Qué actividades te hacen sentir que estás contribuyendo al mundo de una forma significativa? No importa si te parecen cosas pequeñas o sencillas, o sea, no importa. Escribilo. Luego quiero que conectes ambas listas.
Ahora busca maneras de alinear tus valores con tus actividades que disfrutas. Si valoras la creatividad, tal vez podrías incorporar, por ejemplo, más actividades artísticas en tu día a día. Si valoras la conexión con los demás, por ejemplo, podrías buscar maneras de ser más generosa con tu tiempo o con tu apoyo emocional a otros. Y de esa manera vas a ir encontrando una nueva identidad, esa identidad que quieres tener y un propósito que le dé sentido a tu vida. Recordad que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido. Esto lo dijo Víctor Frankl. Esto no significa que no encontremos un propósito en cualquier circunstancia, es que ya perdimos, no. Esto es de un trabajo interno y a lo mejor en el momento de donde todo está caliente y donde todo está ardiendo no lo encontrés, pero cuando puedas darte el chance de respirar y analizar qué sentido le puedo dar a esto, vas a ver que todo se vuelve mucho más manejable. Entonces, con estas técnicas lo que quiero es invitarte a reflexionar sobre tu vida, sobre las decisiones que estás tomando, cómo puedes acercarte cada día más a ese profundo propósito que está dentro de vos. Y no se trata de una búsqueda externa o que todo sea perfecto en ti, sino de conectar con lo que verdaderamente te da sentido. Como siempre quiero recordarte que no estás sola o solo en este viaje. Tu propósito no está en lo que los demás esperan de vos, sino solo en lo que vos podés construir en vos misma o en vos mismo. Quiero que penses en esta otra frase de Víctor Franklin que dice, el sentido de la vida no es un concepto, es un acto. ¿Qué quiere decir esto? Que no significa que para encontrar la verdadera conexión con vos misma, no se trata de tampoco esperar un momento perfecto en el que todo encaje, se trata de actuar en función de lo que te da sentido a vos, porque al hacerlo tu autoestima no se va a basar en cómo te ves, sino en lo que eres capaz de ofrecerle al mundo. El amor propio comienza cuando te conectas con tu propósito, con las raíces de tu identidad. Y cuando haces eso, adivina qué, el árbol de tu vida empieza a crecer de una manera sólida y hermosa, con hojas que florecen en todos los aspectos de tu ser. Gracias por acompañarme en este episodio de Crear tu mejor versión. Si te ha resonado lo que compartí con vos, te animo a que tomes acción, incluso con los pequeños pasos que son valiosísimos al iniciar este camino. Y si tenés algún comentario o alguna reflexión, no dudes en compartirlo conmigo acá en los comentarios de los episodios que puedes dejar vos. Y gracias por escucharme, gracias por estar acá. Por favor, compártelo con otras personas. Lleguemos a más personas que puedan crear su mejor versión. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo.